Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Trono de la eterna sabiduría, Señor San José, todos los ángeles custodios, en nombre de Padre, y Filio y Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues hoy en preparación para la fiesta de la mañana vamos a hablar un poquito sobre el Señor San José, ¿no? A quien muchas veces descuidamos en nuestras devociones. Entonces, primeramente les doy una referencia de la encíclica Quam Plures, si lo escribí bien, a ver. Esa es una encíclica de León XIII. Les recomiendo todas las encíclicas de León XIII, ¿no? Muchas de estas clases se basan en su exposición, en sus encíclicas, lo que estudiamos del socialismo, por ejemplo, de los derechos de los obreros, ¿no? Viene de Rerum Novarum, fue su encíclica contra la masonería, Humanum Genus, es de las más importantes si quieren entender qué está pasando en el mundo, la guerra cultural y los errores, como un filósofo por excelencia, ¿no? Entonces, muchos hablan de la libertad, entonces él escribió pues una encíclica sobre ese tema, Libertas, sobre la libertad, diciendo que, pues explicando en qué consiste, ¿no? Que es la verdad que nos hará libres, que la libertad está hecha para el bien, no para simplemente lo que tú quieras, ¿no? Entonces, pues un filósofo y teólogo por excelencia, que tuvo un pontificado muy largo y así podía condenar muchos errores venenosos que atacan los fundamentos de la sociedad, ¿no? Bien, entonces Quam Plures escribe muchas encíclicas también sobre el Santo Rosario y también sobre San José. Entonces vamos a estudiar al Señor San José el día de hoy. Entonces, ¿cómo lo basamos? ¿Por qué tenemos devoción a San José? ¿Y por qué tenemos que tener devoción a él? Porque ustedes saben que la devoción, por ejemplo, a San Enrique Emperador es opcional, ¿no? Tenemos que venerarlo como santo, pero si rezas cada día a él o no, pues ustedes saben que son miles y miles y miles de santos y no puedes invocar explícitamente a todos, ¿no? Entonces, pero el caso de San José, como el caso de la Virgen Santísima, es diferente, ¿no? ¿Por qué tenemos que tener devoción a María Santísima? ¿Qué le debemos en el orden de justicia? Es nuestra madre, ¿verdad? Entonces contemplamos que Dios se hizo hombre, pues en Jesucristo, ¿verdad? ¿No? Y Jesucristo se hizo hombre a través de María Santísima, ¿no? Entonces Él recibe su humanidad de María Santísima. Entonces ella es una parte intrínseca para la encarnación, ¿no? Entonces es Dios, y no solamente cooperó físicamente, sino Dios pidió su consentimiento para encarnarse. Y así decimos que María deshizo lo que había hecho Eva por su obediencia, ¿no? Entonces, como Adán fue la cabeza de la raza humana y él es el responsable por el pecado original, pero ustedes saben que ahí estaba Eva tentándole, ¿verdad? Sucumbiendo a la tentación primeramente. Entonces, igual en el orden de la redención, pues Dios quiere pues la cooperación de una mujer, la nueva Eva, que toma el ave, que al revés dice Eva, ¿no? Y así deshace el castigo de Eva, ¿no? Entonces, por ende, si María Santísima formó el cuerpo de Cristo, sigue formando el cuerpo místico de Cristo. Ese es el concepto bíblico de la Iglesia, que es de las cosas más importantes de entender, porque si entiendes que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, entienden por qué tenemos devoción a los santos y pueden refutar lo que es el error principal de los protestantes, que ponen una falsa dicotomía, una falsa oposición entre Cristo, su Iglesia, Cristo, el Papa, Cristo, los santos. Tenemos que decidir, ¿no?
pero según la Biblia, la palabra de Dios, es un solo cuerpo. Cristo es la iglesia, Cristo es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Ahora bien, si honramos a un miembro, honramos a la persona a quien pertenece tal miembro, ¿verdad? Entonces, ninguna mujer se enoja cuando un hombre dice que su pelo está bonito, ¿verdad? No va a decir, pero ¿qué de mi persona? ¿Qué de mi cerebro? No. Entonces, sabe que es parte también de su persona, ¿no? Una parte muy superficial, pero, ¿no? Entonces, mejor recibir alabanzas por su inteligencia, pero bueno. Ok, entonces, si entendemos eso, de modo que si deshonramos a los santos, deshonramos a Dios, como si ofendemos a nuestro prójimo que pertenece a Cristo, así ofendemos a Dios, ¿no? De modo que dice San Juan, que nadie puede amar a Dios a quien no ve, si no ama a su prójimo, hecho según su imagen y semejanza, a quien vemos, ¿verdad? Ahí está la prueba, tenemos que tener la misma voluntad de Dios que quiere la salvación de todos los hombres, ¿sí? Quiere incorporar a todos a su cuerpo místico, la iglesia. Bien, si entendemos eso, no es una o, sino pues ambos, ¿no? No hay que ¿ok? Bien, entonces, y vemos que María Santísima, si ella formó el cuerpo de Cristo, forma también el cuerpo místico de Cristo. Que Dios, que nunca se cambia ni se muda de propósito, entonces quiso encarnarse a través de María Santísima y quiere llegar a nuestra alma, extender el orden de gracia también a través de María Santísima, que llamamos Madre de la Divina Gracia, ¿no? Madre de la Iglesia, Madre nuestra, ¿no? La medianera de todas las gracias que recibimos, ¿ok? Entonces, si es un cuerpo místico, María Santísima se compara pues al cuello, ¿no? Entonces, o al acueducto por el cual llega todas las gracias de la cabeza a todos los demás miembros, ¿ok? Entonces, ¿qué papel tiene San José? Vamos a poner a San José aquí también. Entonces, San José no está intrínsecamente relacionado con la encarnación en el orden físico, pero ahí está como su verdadero padre, aunque no según la sangre, pero ejerció todo el papel de ser padre de Jesucristo, de ser padre de Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, no según la carne, ¿verdad? Pero ofició el papel, empezando con ¿qué? Que fue el primer acto que, primeramente, mientras estaba en el seno de su madre, era San José que lo protegía, ¿verdad? Atendiendo a María Santísima y al niño Jesús en su seno. Luego, al nacer, ¿qué es lo primero que sucede? ¿O qué le hace San José en ese momento? Sí, ¿y qué pasó en el octavo día? Según el Antiguo Testamento, el niño fue circuncidado y al mismo tiempo recibió su nombre, ¿no? Entonces, la imposición de su nombre. ¿Quién le impuso ese nombre? San José, ¿no? Entonces, si San José, ¿qué significa de imponer el nombre? De nombrar la esencia. Tú eres tal persona. Y especialmente en el Antiguo Testamento y en nuestra cultura cristiana y no pagana, donde inventamos nombres nomás según pues un programa de la tele de Gringolandia, qué bonito, ¿no? Entonces no, damos nombres católicos, nombres de santos, porque tienen una misión, que José quiere decir el Señor agrega, o que el Señor agregue, ¿no? Que añada, que, ¿no? Entonces, como dando crecimiento, ¿okay? Mientras Jesús quiere decir el Señor que salva, la salvación del Señor, pero ya encarnada, la misma salvación de Dios encarnada, ¿okay? Entonces, San José le pone su nombre. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento también fue Adán que impuso el nombre a Eva, como siendo su cabeza. Impuso los nombres a los animales, significa una autoridad sobre la persona, ¿no? Entonces, que Dios quiere que San José ejercite, ¿okay? Imponiendo el santísimo nombre en el cual depende nuestra salvación, dando este papel a San José, ¿no? Es que maravilla, eso podemos contemplar por mucho tiempo. Luego se presenta en el templo, en su circuncisión, y luego también en ¿qué? A los 40 días,
la purificación de María Santísima, que sucede junto con la presentación. ¿Qué fue la presentación? Ustedes saben que también tenemos la costumbre, a lo menos en nuestra comunidad, de cuando bautizamos, damos la bendición a la madre, ¿no?, que había concebido. Es como una extensión, digamos, una continuación de este rito de la purificación. ¿Okay? Pero ¿qué significa la presentación? ¿Qué era? Según el Antiguo Testamento. A los 40 días tenían que presentar al niño. La circuncisión a los 8 días. A los 40 días. ¿Pero en qué consistía la presentación? Exactamente, el primogénito pertenece a Dios y tiene que ser rescatado, ¿no? ¿Qué sacrificaron en el Antiguo Testamento? Sino el cordero, y si no, pues Dios iba a castigar y matar al primogénito de la casa. Entonces, es el sentido de las primicias. Hablamos del diezmo a veces. Otra vez el sentido no es una limosna para un pobre, sino cuando es en el templo, es lo que ustedes consagran de Dios, de sus bienes. ¿Okay? Entonces, las primicias no solamente al fin del año, sino al principio del año también. O en el Antiguo Testamento es el sentido de, esas son mis primicias. Dios, tú me diste tales bienes, tal ganado, entonces yo te consagro una parte que ofrezco en sacrificio. ¿Okay? Entonces, por eso, en cuanto al diezmo, les enseñé, ¿no?, que es más bien de pensar en un porcentaje que la iglesia no determina, ¿no? Entonces, que ustedes determinan, que ustedes consagran al servicio de Dios, ¿no?, de sus bienes. Bien, ok, pero vamos bien, ok. Entonces, ok, entonces, el niño debe de ser sacrificado. Entonces, ¿qué proveyó Dios para que no se sacrificara al primogénito? Se puede sustituir, ¿no?, con un sacrificio, o para los más afluentes, un cordero, y para los más pobres, las tortugas, tortolitas, perdón, no tortugas, las palomas. Entonces, ¿y qué ofrecen San José y Santa María? Que son del linaje real de David. Exactamente, tórtolas, ¿no? Entonces, presentando al sacrificio de los pobres, porque vivían según el espíritu de pobreza. Como nos cuenta el protoevangelio de Santiago, dice que San Joaquín y Santa Ana, ¿no?, daban una tercera parte de sus bienes al templo, una tercera parte a los pobres, y se quedaban nomás con una tercera parte para vivir sencillamente, ¿no? Aunque eran de clase noble, preferían vivir humildemente, ¿no? ¿Okay? Entonces, igual pues San José, Santa María, los vemos, e igual pues de vivir como albañil, ¿no? En aquel tiempo era un buen puesto. Entonces me gusta más pensar que no eran pobres por simplemente un trabajo que no ganaba mucho, sino por su espíritu de pobreza, de dedicar sus bienes a Dios y a los más necesitados. Ok, entonces se presenta al Hijo de Dios en sacrificio. ¿Por las manos de quién? Del Señor San José, exactamente, y Santa María. Entonces, en este caso, San José se ve como un sacerdote, ¿verdad?, que ofrece por primera vez al Hijo de Dios a Dios Padre, para que sea redimido al Redentor, ¿no? Dios quiere, pues, experimentar o cumplir con esta ley, así, para darnos el ejemplo de justicia, para cumplir con la justicia, y también, entonces ahí está San José. Ahora bien, que es partícipe, llamamos a Nuestra Señora corredentora. ¿Y por qué? Porque es corredentora por excelencia. Porque ella consintió al sacrificio de su divino Hijo. Así inmoló sus derechos maternos sobre su divino Hijo para nuestra salvación, ¿no? Entonces tenía una autoridad sobre la vida de Dios encarnado, que
inmoló, ofreció, como Abraham consintió al sacrificio de Isaac, María Santísima se queda de pie, al pie de la Santa Cruz, consintiendo a su sacrificio, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces, María Santísima, aunque es una persona humana, no divina, ¿cuánto valor tiene su sacrificio? No se mide simplemente por el sujeto, por la persona, ¿no? Humana, sino también por la ofrenda que ofrece. Por analogía, entonces San José va y presenta al niño ante Dios Padre. ¿Cuánto valor tiene este acto? Pues este valor infinito con respecto a la ofrenda, ¿no? Entonces, y así ejercita pues este papel como sacerdote, digamos, en la presentación del niño Dios, ¿ok? Bien, y luego lo vemos en su papel. ¿Por qué era escogido? Nos explica San Jerónimo por qué Dios quiso. Porque según la profecía, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo. ¿Okay? Entonces, siendo virgen, si no, no es un milagro. Los que quieren decir, no, se puede entender como jovencita, pero cualquier jovencita o doncella debe de ser una virgen, ¿no? O sea, es peculiar a nuestros tiempos que tal vez no, ¿verdad? Entonces, no había antros en Jerusalén, creo. Ok, entonces, entonces es una virgen que va a concebir. Entonces, ¿qué papel tiene San José en este contexto? Porque Dios lo puso ahí. ¿Porque era de la estirpe de David? Sí, entonces, ok, ¿y cómo sabemos que el Señor es de la estirpe de David? Porque según la genealogía, se narra el linaje a través de San José, pero nuestro Señor no es según la carne de San José. Entonces, ¿cómo sabemos que el Señor era de la casa real de David? Así según la profecía de que a David. Porque cuando San José le pone el nombre a Jesús, pasa a ser parte de su familia. No, no vale. Pero buen intento. Admiro y aplaudo tu valentía en contestar. Bien. Mencionó nomás por imponerle el nombre y por eso pertenece a su familia, pero por adopción no es de la semilla entonces de David tal cual. San José y Santa María eran de la misma tribu, porque era de precepto casarse dentro de la misma tribu, ¿no? Como ustedes de los Altos que llevan los mismos apellidos, así, González o algo así. Okay. Bien, entonces así se casaban de la misma tribu, entonces por eso sabemos, según la ley levítica, que hubieran sido de la misma tribu. Al narrar el linaje de San José, ya está conocido el linaje de Santa María. Entonces ahí está San José, okay, como el heredero del linaje real, pero también es para su protección, okay, para proteger al niño Dios, para formarle y cuidarle. Y también en contra, para que no sepa el diablo quién es, ¿no? Porque el diablo también sabía la profecía de Isaías, ¿no? Entonces, viendo que había un hombre ahí, pues es una virgen o no, ¿verdad? Entonces, está casada. ¿No? Entonces, eso es parte para esconder este misterio, pues también al mismo diablo, ¿ok? Ahí está para su protección, especialmente ¿qué pasa después de la presentación? La huida, ¿no? ¿A dónde? Egipto. Exactamente. ¿Qué significa ir a Egipto? Es como salir de vacaciones, ¿no? Era puente, como de ir a la playa. Hay mucha arena, ¿no? Ahí en Egipto. Pero menos agua, ok. Símbolo de pecado, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué era Egipto ya según sus antepasados? Exactamente, donde estuvieron en cautiverio, ¿verdad? Dios tuvo que sacarlos de Egipto. Entonces, ¿cómo llegaron a Egipto en el Antiguo Testamento? ¿Cómo empezó toda la relación con Egipto? Por José. Entonces, así que fue vendido por sus hermanos, ¿no? Que forman las 12 tribus de Israel, ¿no? Entonces, José, por envidia,
mencionando que tuve un sueño y un día todos ustedes me van a adorar como cabeza de todos ustedes. ¿Sí? ¿No? Eso no se recibió bien entre los hermanos, ¿no? Que el menor, uno más chico, iba a ser más grande que todos, ¿no? Entonces fue vendido a los egipcios, lo llevaron ahí. ¿Qué pasó con José en Egipto? Y tomamos también, porque Dios hace todo como sapientísimo, entonces todo con orden, y Él escribe con personas y con eventos humanos, como nosotros escribimos con la pluma, ¿no? Entonces lo que hizo el Señor en la vida del patriarca San José fue un tipo y prefigura de la vida y la misión del Señor San José. ¿Okay? Entonces ahí va José, el patriarca. ¿Okay? ¿Y qué le pasa ahí? Llega a ser consejero, y más que consejero, la mano derecha del faraón, de modo que tiene las llaves de su reino. Hay otra referencia a lo que entendemos por las llaves que el Señor entrega a San Pedro, ¿no? Entonces las llaves significan todo el poder. Si te doy todas las llaves de mi casa y del templo, pues somos iguales, ¿no? En cuanto eres mi vicario, tú puedes abrir las mismas puertas, ¿verdad? Ok, entonces tiene poder sobre toda la casa de Egipto, la casa real. Y bien, entonces, ¿qué pasa con San José ahí? Entonces llega a ser el príncipe, digamos, prácticamente, mano derecha, digamos, del faraón. ¿Qué más le pasa ahí? Digamos que es como príncipe. ¿Qué más? ¿Qué otro ejemplo nos da? Cuando está en la casa real, pues es traicionado y metido en la cárcel. O bueno, eso... Ok, era vendido por sus hermanos, ok. En eso es símbolo también de Cristo, ¿no? Entonces que por envidia pues fue rechazado. ¿Qué más? La esposa del faraón lo veía muy guapo. Entonces diga, pues ya que estás aquí, José, pues tengamos relaciones, ¿no? Entonces intenta contra la castidad del patriarca José. Entonces, ¿qué hace el patriarca? Pues nadie nos va a ver, a ver si puede usurpar toda la casa, quedándome con su mujer. No, por ningún motivo, ni de placer, ni de codicia, consiente algo que ofende a Dios, ¿no? Entonces rechaza este intento y huye. ¿Okay? Entonces es ejemplo de la castidad, y como vencemos a la tentación de la impureza, dicen los santos, principalmente por huir de ella, como se conecta con una pasión innata en el hombre, fácilmente se prende el fósforo y fácilmente se apaga la razón. Entonces, en vez de quedarnos ante el objeto pecaminoso para batallar la tentación, a ver si lo puedo considerar de otro aspecto. En cuanto te quedes ahí, tiene su influencia de provocar a la carne. Entonces, dicen los santos, en contra de la impureza y en contra de tentaciones de la fe, en contra de la fe, ganamos por huir. ¿Okay? ¿Cómo huimos? Pues físicamente, si es una ocasión de pecado, de estar en tal lugar o entre tales tentaciones, nos vamos, ¿no? O huir mentalmente, ¿no? Distrayéndose con otra cosa, lo más importante. La imaginación no puede estar desocupada, hay que ocuparla en otra cosa. Y puede ser una cosa de interés, además de rezar y en cansancio a veces es difícil pensar en cosas espirituales. Si el cuerpo, la imaginación estás buscando un descanso, un placer, pues dale un descanso o placer lícito, ¿no? ¿Verdad? Pueden ver el fútbol o contemplar los pares de zapatos que tienes y qué bonitos son, ¿verdad? Algo así, no sé. Ok, entonces es casto, huye de la ocasión de pecado, ¿ok? Y también, ¿qué más? ¿Qué pasa luego? ¿Hay una reunión con sus hermanos? ¿Sí? ¿Y por qué? Por la escasez, ¿verdad?
ya no hay comida, hay una gran escasez y vienen los israelitas a Egipto para pedir ayuda. ¿Y quién les ayuda? José, exactamente. Hay más detalles en la historia de lo que luego esconde algo para que sean sorprendidos por un supuesto robo. Entonces, para que regresen. Y luego les revela que yo soy vuestro hermano, ¿no? Entonces, ¿pero les castiga? No. Entonces les perdona, ¿ok? Es el hombre en ese sentido justo, ¿bien? Justo y misericordioso. O podemos decir que es justo porque es misericordioso, ¿no? En ese sentido de la justicia divina, la santidad, pues todos, según la justicia, pues merecemos la condenación. Entonces Él reconoce la necesidad de perdonar cuando uno está arrepentido y de ganar este arrepentimiento hasta por su ejemplo heroico que hace nuestro Señor, sacrificándose mientras éramos sus enemigos, muriendo por sus verdugos y así logrando su conversión, ¿no? ¿Ok? Entonces San José perdona, no es envidioso, ¿no? Entonces abraza a sus hermanos y entonces se queda como para ayudarles, ¿no? Entonces el que fue vendido en exilio llega a ser como el Señor descendiendo al infierno por la muerte, vence a la muerte, ¿no? ¿Verdad? Ok, entonces eso vemos como en San José, ¿ok? Si San José, huida a Egipto, luego en ese tiempo está protegiendo al niño Jesús, porque buscan matarlo, ¿ok? Entonces, y regresa. Y notamos también en esos episodios, ¿qué dice San José? Si yo les dijera, como su cura, con autoridad de mandarlos, ¿qué? Entonces, que vayan a vivir en Guerrero, ¿qué? Váyanse. Pues unos dicen simplemente, ¿no? Otros van a decir, a ver, padre, pues ¿a dónde voy exactamente? ¿Puedo ir? ¿No? Tendrán muchas preguntas, objeciones, ¿no? San José nunca hace ni una pregunta. Nomás confía en Dios con una fe firmísima, ¿verdad? Sabiendo que Dios sabe y Dios manda para nuestro bien también. Entonces nunca cuestiona ni tarda en obedecer a Dios. ¿Okay? Obedece de inmediato. Ustedes saben tantos ejemplos en el Antiguo Testamento. Esas dudas, pero ¿cómo será posible? Porque no, mi vieja es vieja, ¿no? Entonces, ¿cómo va a concebir y voy a tener un sucesor? Y entonces dudan de la promesa, ¿no? Entonces, mientras San José, no. Y no hay ninguna palabra del Señor San José en el Nuevo Testamento. Nomás dice que es un hombre justo que siempre cumple de inmediato con la voluntad de Dios, con una confianza total. ¿Okay? Entonces, vamos a aplicar entonces esos atributos al Señor San José, que Él cumple por excelencia. Entonces, ¿es justo y misericordioso? Sí, vimos en cuanto a rendir a los demás lo que les corresponde. En cuanto a un caso en particular, en cuanto a su juicio a María Santísima, está un poco perplejo de ver a su comprometida así embarazada. Sabe que es santísima, castísima, pero a la vez está embarazada. ¿Cómo resolver este problema, no? En cuanto al juicio. El hombre justo, según la caridad, tiende a juzgar en favor de los demás, ¿no? Prefiere pensar bien en vez de mal, todo siendo igual, ¿ok? En cuanto a la evidencia, porque a veces tenemos que juzgar a alguien reo o malo, por ejemplo, si hay evidencia. Pero San José, sabiendo que es posible que sea la Virgen prometida por Isaías, y si es así, ¿qué hago yo aquí? Eso es como debemos entender su intento de dejarla. Entonces, porque si la hubiera sospechado de adulterio, la justicia hubiera exigido que la sentenciara, que la entregara,
¿no?, a ser juzgada según la ley, porque prefiere la ley de Dios que el respeto humano, ¿no? Pero no hace eso, pero es justo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él más bien se juzgó a sí mismo indigno de estar involucrado en este misterio. Si es la madre del Mesías, pues ¿qué hago yo? No soy digno de estar ante este misterio, ¿no? Y se retira, ¿bien? Entonces, prefiere la opción, entre dos opciones, prefiere la más caritativa, ¿no?, de juzgar bien a María Santísima. Y ahí entonces es un ejemplo de justicia y de misericordia, ¿ok? Bien. Entonces también lo vemos sumamente casto. Entonces, ¿cómo lo vemos casto en el Nuevo Testamento? Es la opinión de muchos que era virgen también, ¿ok? Hay unos comentarios de que tenía una esposa antes, por eso era más viejito, por eso ya no aparece en la vida pública de nuestro Señor, como habiendo muerto. Es posible, pero generalmente la opinión de papas y de santos está en favor de que era virgen también, y por eso Dios lo escogió, ¿okay?, para ser el casto protector y esposo de María y protector de Jesús. Entonces, ¿qué hace como casto? Entonces vemos que vive con María Santísima, ¿no?, sin jamás pecar en contra de la castidad, que igual vivió un tiempo en tierras paganas, en Egipto, ¿no?, manteniéndose siempre puro, ¿verdad?, en un mundo pues que no conocía al Señor Dios, ¿no? ¿Okay? Entonces ¿y cómo se mantenía casto? ¿Qué es la clave de la castidad? Y acuérdense que la castidad no es la falta de una experiencia, sino es la firmeza de mantenerse en la presencia de Dios, infinitamente puro. Es una virtud, es una fuerza del alma, ¿okay?, no simplemente una carencia de algo, ¿verdad? Y si hubiera la tentación, pues sucumbiría de inmediato. No, eso no es la castidad. Entonces la castidad es firme, ¿no? Entonces de ver a la persona no como objeto de lujuria, sino como hijo de Dios, ¿okay? Esa es la clave. Entonces, ¿cómo mantenerse? Ya vimos la importancia de huir de las ocasiones, pero ¿qué más es clave en el sentido positivo como causa para mantenerse casto? De ser más espiritual a través de la oración que se enfoca en el amor a Jesús y María, ¿no? Contemplando a María Santísima nos hacemos más castos, nos contagia con su pureza y castidad, ¿no? Entonces, y viéndola, apreciamos a la mujer. Vemos que la mujer es su imagen y semejanza. Y, por ejemplo, me acuerdo de un militar que vino, hermano de un seminarista, vino al seminario y fuimos a visitar a las carmelitas, ¿no?, tan santas, ¿okay?, de contemplativas. Entonces, él estando en el militar, donde el ambiente es un poquito más mundano en la mente, él entonces pasó unos 20 minutos platicando ahí con las monjas, con su hermano, y salió y dijo, me siento tan sucio. ¿Y por qué? Nomás de ver la pureza, así la luz tan blanca, vio todas sus faltas y mira cómo hablan, con tanta caridad, con tanta humildad y, ay, qué malo soy yo, ¿no? Entonces fue una experiencia para él de ver cuán sucio era ante la luz tan pura. Entonces, contemplando a María Santísima nos hace más puros, porque es la Madre purísima, ¿no? Nos inspira a nunca ver a la mujer simplemente como objeto de lujuria, sino como es, una imagen de María Santísima y castísima, ¿okay? Y el amor de Jesús, porque por fin, ¿cómo vamos a lograr que nuestra perspectiva no se enfoque nomás en el aspecto más carnal, sino espiritual, ¿okay? La castidad trata mucho de el hábito de perspectiva, ¿okay? Entonces, por eso digo a los seminaristas también que el mismo estudio de filosofía y teología te va a hacer más casto, porque te acostumbras a pensar habitualmente, por horas y horas cada día, de una forma abstracta, ¿no? Sin pensar en nomás emocionarse por lo que sientes y ves según los sentidos.
sino te mantienes en la parte superior de su espíritu, viendo todo así teológicamente, filosóficamente, ¿ok? Espiritualmente. Entonces eso es clave también para mantenerse casto. Entonces, pero si estamos siempre contemplando a Jesús, si estamos unidos y elevados hacia Él, luego vemos las cosas de su perspectiva, ¿ok? Bien, entonces San José, por su amor a Jesús y María, se mantuvo siempre casto y castísimo, ¿ok? Bien, también de ser príncipe sobre su casa, ¿qué quiere decir? Primeramente, sobre la casa, ¿qué es la casa en el Nuevo Testamento? ¿O qué es el templo? El mismo Señor dice, destruirán a este templo y en 3 días lo reedificaré. Hablando del templo que es su cuerpo. Ahora bien, primeramente, San José ejercitó potestad y autoridad sobre Dios encarnado. Wow. Entonces decimos, es padre nutricio. No es padre de verdad. Sí es padre de verdad, no según la carne, sino según el papel aún más importante. Hay muchos padres que tienen muchos hijos según la carne, pero no por eso son buenos en ser padres, ¿no? Entonces, la paternidad se perfecciona en la educación y crianza, ¿no?, del hijo. Y eso así es San José, ¿no? Entonces, fue San José que mandó a Dios encarnado, ¿no?, que le formó en cuanto a su naturaleza humana, así creciendo como hijo, de quien el Señor aprendió, digamos, así físicamente o experimentalmente, así a trabajar con Él, ¿no? Escuchaba su voz, imitaba su acento, ¿verdad? Entonces en todo era pues la imagen también de San José. De modo que cuando ya sale a predicar nuestro Señor, ¿qué es la reputación que tiene? De ser un hijo de tal carpintero, ¿no? Esa es su reputación. Hijo fiel de su padre, nutricio, aquí en la tierra, el Señor San José, ¿no? Entonces, pero wow, entonces es el que manda a Dios, a quien Dios mismo obedece en la casa de Nazaret. Entonces, entonces si eso hizo para Cristo, ¿qué hace para el cuerpo místico de Cristo? Que es la extensión, digamos, de su cuerpo en el mundo místicamente, por la gracia, por el bautismo, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pues también puede mandar, nos protege, ¿verdad?, en contra de las tentaciones, nos defiende, ¿verdad?, nos consigue todas las gracias que necesitamos. ¿Qué podía proveer para los israelitas? Todo lo que necesitaban para que no murieran. ¿Y qué hace para nosotros? Nos provee con todo lo que necesitamos para nuestra salvación. ¿Okay? Nos protege. Y debemos honrarle como nuestro Padre. ¿Sí me entienden? Entonces no es simplemente un santo que vivió en otro país, en otro tiempo, sino es el protector de la Iglesia universal. Es el Padre nutricio de todas nuestras almas. Y si no honramos al Señor San José, faltamos a la justicia en no honrar a nuestros padres. ¿Okay? ¿Bien? ¿Me explico? Muy bien. Ok. Bien, entonces debemos honrarle, obedecerle. Y ahí tenemos el testimonio de tantos santos, especialmente de Santa Teresa de Ávila, que salió del convento de San José, ahí en Ávila, en España, y fundó más monasterios, siempre bajo el patronaje del Señor San José, generalmente bajo su patronaje, ¿no? Y San José decía, pues nunca me ha rehusado lo que le he pedido. Siempre concede mis oraciones. Entonces es mi Padre de verdad, tanto a los bienes materiales, porque tuvo una ocupación, como muchos de nosotros, así en el mundo, en cosas materiales, ordinarias, pero también dice en la vida interior. Porque ¿qué más notamos del Señor San José en el Nuevo Testamento? Además de obedecer, ¿es un hombre recogido o nomás muy inclinado a lo exterior? Recogido. ¿Cómo llega a esta conclusión de juzgar bien a María Santísima? Aconsejándose con Dios, orando, esperando, por eso decimos pacientísimo, ¿no? Como un hombre justo, no
Entonces, prudentísimo, ¿verdad? Y además, recogido, porque recibe luego sus instrucciones de Dios en sueño, ¿no? No debemos hacer caso a sueños, generalmente, pero hay casos de profecía entre los santos que indica que su alma era tan recogida que estaba dispuesta a recibir pues esas iluminaciones de Dios, incluso en sus sueños, donde se mantenía habitualmente en la presencia de Dios también. ¿Okay? Entonces, es el patrono de los hombres, ¿verdad? Porque ¿qué es nuestro punto débil como hombres, como vimos en la historia de Adán? Por ser la cabeza, sí, las tentaciones carnales, ¿no? Pero en general es parte de una orientación hacia lo exterior, ¿no? ¿Por qué se llena más la iglesia con mujeres que con hombres? Hay muchos hombres que, bueno, en parte por la crisis en la iglesia, pero a veces no sienten la necesidad ni la inclinación de orar. Pues si necesito algo, yo lo consigo, yo trabajo, soy hombre, soy fuerte, yo tomo la decisión. Entonces, si no tiene una perspectiva más grande de su masculinidad, cae en la tentación de ser nomás dedicado a buscar placeres, un activismo, de ganar dinero, pero descuida mucho la vida interior, de recogimiento, de ponerse de rodillas, de pedir, de aconsejarse. ¿A poco no va en contra mi varonilidad o masculinidad? Pues no. Entonces, de hecho, te hace más varonil. Como niño se hace más sabio preguntando a sus papás. Luego participa en su sabiduría. Si el hombre, y acuérdense que toda la paternidad deriva de Dios Padre, toda la autoridad. Entonces, somos padres, somos hombres, somos cabezas, no más por participación en el único que es Padre, en el único que es la cabeza, en el único que es la autoridad. Entonces nuestro papel es más difícil, porque tenemos que aconsejarnos directamente con Dios y ser hombres de oración, ¿verdad? Si vamos a guiar a nuestras familias o familias eclesiásticas, bien, ¿ok? Pero eso vemos en San José, humilde, obedientísimo, prudentísimo, pacientísimo, tiene todas las cualidades que perfecciona al hombre, ¿ok? Por ser un hombre, pues, interior, ¿ok? Bien, y así generalmente decimos que San José se santificó. Es como dice Santo Tomás de Aquino, ¿no? En cuanto una cosa esté más cerca a su causa, participa más en su influencia, ¿ok? En el orden físico, lo que sea, ¿no? Entonces, San José, ¿quién está más cerca a la fuente de toda santidad? San José, ¿quién vivió en unión más íntima con nuestro Señor? Pues San José y Santa María. Entonces, por eso decimos que bajo María Santísima, es una opinión que defiende, si no me equivoco, el mismo León XIII en su encíclica, diciéndole debemos un proto-dulia. Dulia quiere decir veneración o honor, a diferencia de latria, son palabras griegas, ¿ok? Pero latria es solo para Dios. Cuando dicen, ustedes honran a los santos, adoran a los santos, a ver, cálmense, ¿no? Entonces, adoramos a Dios, veneramos a los santos, o honramos a los santos. Como Dios, entonces podemos honrar a criaturas, creo que es un mandamiento, ¿no? Honrar a tu padre y a tu madre, entonces sí. Entonces, como el único padre, no, como un padre que participa en la paternidad de Dios mismo, ¿ok? Bien. ¿Ok? Entonces, estando tan cerca a la fuente de santidad, hacemos bien en reconocer que es el primero entre los santos, bajo María Santísima, ¿ok? Y tiene un lugar de primacía entre todos los santos por ser el Padre, así, del cuerpo místico de Cristo, ¿ok? Bien. Ok, ¿qué otras lecciones? Pues son muchas sobre de la vida del Señor San José, pero también este punto de, bueno, y devoción a Él ha crecido especialmente desde el siglo XVI, ¿no? Entonces lo vimos, apareció, digamos, según la providencia de Dios, como un remedio en contra del protestantismo.
pues la cual herejía destruyó la cristiandad, ¿no? Entonces, en gran parte, ¿no? La dividió en los países que eran católicos, un mundo dividido gracias a esa herejía. Aparece San José, ¿no? Para proveer para su casa, ¿no? Entonces, y en la devoción popular en la iglesia empieza generalmente desde aquel tiempo, ¿no? En una forma más explícita. Y especialmente para nuestros tiempos, acuérdense que consecuencia del protestantismo era el jansenismo, que se metió dentro de la iglesia católica, pero con el espíritu calvinista, ¿no? De que el hombre está corrompido, que realmente no somos santos interiormente, o exige muchísimo, extraordinario trabajo para llegar a ser virtuoso, santo, y no debemos comulgar con frecuencia, no debemos sentir ternura ante Dios, sino miedo. Ese espíritu muy rigorista, excesivo y hasta equivocado en unas proposiciones, ¿no? Bien, entonces aparece San José para recordarnos que somos parte de una familia, ¿no? Que Jesús nació en una familia. Qué ternura y qué ejemplo más imitable. ¿Podemos llegar a ser santos también? Si no eres sacerdote o monja, también, ¿no? Entonces, la vida religiosa es el camino más perfecto, que también modela San José, por ser casto, ¿no? Como María Santísima, es madre y virgen, ¿ok? Pero nos enseña que pueden uno vivir con el espíritu de pobreza en este mundo, puede ser casto, y puede santificarse. Nuestra santificación no depende de la obra exterior, que sea la más magnífica o grandiosa. ¿Qué? Porque ¿qué hizo San José en su vida? Pues, construyó casas que luego cayeron en ruinas, ¿no? Aunque sí construyó la casa de la Sagrada Familia, que podemos suponer Dios ha preservado esa casa, ¿no? La casa de la Sagrada Familia que está ahora en Loreto, ¿no? Entonces que se trasladó milagrosamente. Y cuando fui a Tierra Santa, tuvimos un guía que era, pues tenía unas ideas raras también, ¿no? Entonces, pero incluso él, que vi menos inclinado a creer en muchos milagros tal vez, él, por ejemplo, cuando visitamos a la casa, dice que aquí no hay nada de cimientos. Están excavando y se puede ver cómo eran las casas, muy sencillas. Por eso es más probable que era albañil que carpintero, porque no había tanta madera, ¿no? Entonces es más común construir la casa de piedras, ¿no? Entonces, ok, y se ve las ruinas, ¿no? Donde estaba la casa de San Pedro, donde estaban las casas ahí en Belén, ¿no? Y Nazaret, en Nazaret, cerca de su casa. Pero en la casa de la Sagrada Familia, en las excavaciones, no hay cimientos. No queda nada de cimientos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué cayó en ruinas? Pues por la persecución. Y cuando la gente, por ejemplo, descubrieron Santa Elena y Constantino, los lugares santos en la Tierra Santa, porque hicieron los romanos, sino de tumbar, ¿no? Y poner santuarios paganos por encima. No van a hacer todo el trabajo de quitar los cimientos, nomás tumban y ponen por encima, ¿no? Entonces, pero ahí no hay cimientos, y eso es otra prueba del traslado milagroso de la casa de la Sagrada Familia, ¿ok? Entonces, ¿cómo se hizo santo? Prácticamente haciendo las cosas ordinarias, ¿verdad? Sean lo que sean, pero con el espíritu extraordinario, ¿ok? Consagrando todo su tiempo, todos sus labores al amor de Jesús y María, haciendo todo en obediencia, todo con diligencia, pero todo por amor de Jesús y María, ¿no? Así se santificó. Bien, ahí está la esencia de la santidad. Como vimos en las definiciones al principio de esas clases de espiritualidad, ¿en qué consiste? Pues en amar a Dios sobre todas las cosas, o cumplir, o sea, otro aspecto que quiere decir lo mismo, es de cumplir con su voluntad, ¿no? Sea lo que sea el pedido,
sea tan ordinario, si lo hacemos por obedecer a Dios, por amor real, ¿okay? Entonces, así podemos crecer en la santidad, ¿ok? ¿Bien? Aunque otra plática son los medios que nos ayudan a vencer las tentaciones más fuertes que el Señor propone, que son los consejos evangélicos, ¿no? De castidad, pobreza y obediencia, ¿no? En contra de esa triple tentación a la soberbia, a la lujuria y a la codicia, ¿no? Los tres vicios que más arrastran a la gente, ¿no? Bien, entonces, ok, ¿preguntas de algo sobre el Señor San José? ¿Qué tiene que ver José, el que fue a Egipto, los muchos hermanos con nuestro padre San José? Ujú. ¿Qué tiene que ver? Si era de la familia. Se supone que sí. Hay que ver la genealogía de nuevo, ¿no? Pero, Puso esos ejemplos para mencionar a él. exactamente, porque según la providencia de Dios, Dios ya había dado el nombre de José a uno de los 12 hijos de Israel, entonces que fue una prefigura, ¿okay? Del Señor San José del Nuevo Testamento, que cumplió con lo que hizo en prefigura en el Antiguo Testamento. ¿Por qué relacionarnos? Porque Dios escribe con seres humanos y con eventos humanos como nosotros por su providencia infalible, ¿okay? ¿No? Entonces eso dio ese ejemplo en prefigura, ¿okay? Bien, ¿más preguntas sobre el Señor San José? Había una razón muy poderosa para que San José ya no estuviera en la vida pública de Jesús, Sí, porque como que por sentido común no parece que San José haya sido viejito, sí. porque a lo mejor tenía el doble de edad de María, unos 30, porque si no, ¿cómo iba a ser fuerte para cuidar y Sí. proteger? En el protoevangelio de Santiago, que no es canónico, no es inspirado como parte de la Biblia, pero es generalmente reconocido como una fuente de la tradición de Jerusalén, ¿no? No fue entre los libros apócrifos. Apócrifo quiere decir simplemente que no es parte del canon de la misa, ¿no? Pero no hay apócrifos que son gnósticos, ¿no? Que son de otro origen herético, nomás utilizando una fachada cristiana. Mientras ese libro narra que de ahí viene la historia de cómo floreció la flor así de su vara, que fue la señal de que fue escogido a ser el protector, ¿no? De María Santísima, casándose con ella, pero en virginidad. ¿Y cómo sabemos que hizo voto de virginidad María Santísima? Porque estar comprometida es igual como estar casada, según he leído, ¿no? Y no soy el experto, pero cuando dicen que estaban ya desposados, creo que en el Antiguo Testamento ya son casados prácticamente, ¿no? Y menciona que no habían consumado su matrimonio. Y cuando viene la anunciación a María Santísima, ¿qué es su respuesta ante el anuncio de que va a concebir? ¿Cómo será posible? Porque no conozco varón. Ahora bien, si está casada, pues va a conocer al varón, que es la pregunta, ¿no? Si estabas allá en el inicio de tu matrimonio, voy a concebir y entonces voy a decirlo a tu esposo porque Dios me dijo que vamos a concebir. No. Ella dice, pero no voy a tener relaciones con San José, ¿no? Entonces, no conozco varón ni le conoceré, porque he hecho una promesa de virginidad. Es el único sentido, ¿verdad? Razonable de este pasaje, ¿no? Porque como que no va a conocer, ¿no? Si ya va a vivir un matrimonio normal. Pero se dice que la palabra conocer significaba, pues, tener... Sí, claro. Sí. Bien. Ok, entonces, bien. ¿Por qué luego no está en la vida pública de nuestro Señor según la providencia divina? Creo que hubiera impedido su pasión y muerte. Entonces, María Santísima consiente a la inmolación de su Hijo, pero como San José tiene la carga de ser su protector, ¿cómo permitir que lo tomen, que lo sentencian y que lo crucifiquen, ¿verdad? Con la muerte?
Creo que todo su instinto paterno no pudo haber resistido, ¿verdad?, este intento contra su hijo divino, que él hubiera muerto primero en defensa de su hijo, ¿no? Entonces, ese es un comentario que hizo también el arzobispo Fulton Sheen, que según su naturaleza masculina, tal vez según entendía la justicia, que tenía que defender a este hijo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, tal vez por eso. ¿No? Exactamente, lo llamamos, tenemos aquí sus letanías, si el micrófono me permite. Entonces, más rápido le menciono, pero es el patrono de la buena muerte. ¿Y por qué? Porque murió en los brazos de Jesús y María, ¿no? Entonces, eso es la buena muerte en sí, ¿no? Okay. De sus letanías. Y mire, otra vez en este E Pieta, que ya les he recomendado 1000 veces, ¿no? Entonces, E Pieta, y póngale español. Okay. Entonces, ahí viene una novena a San José, los 7 dolores y gozos de San José. Es como una coronilla que se puede rezar. Los 7 privilegios de San José, los 7 domingos, el triduo del día 19 de cada mes, sus alabanzas, antigua oración a San José, consagración a San José, ¿bien? Las letanías que dicen, entonces, ilustre descendiente de David, que eso cumple con las profecías, así, ruega por nosotros, luz de los patriarcas, que todos esperaban la venida del Mesías, y hasta sus vidas particulares eran una prefigura, así, de la vida del Señor San José, esposo de la Madre de Dios. Entonces, si es la medianera de gracia, si uno se esposa, si uno se desposa o une, así lo más íntimo posible con María Santísima, recibirá la más gracia posible, ¿no? ¿Okay? Entonces, es el consagrado a la Virgen por excelencia, ¿no? Y de manera singular por ser su esposo. Hay unos santos que disfrutaron cierto desposorio, se dice. A María Santísima, un hermano, no sé, que compuso, pensamos, la Salve Regina. Entonces recibió como un matrimonio místico con la Virgen Santísima. Custodio purísimo de la Virgen, ¿okay? Entonces, y por ende de las vírgenes, ¿no? De los vírgenes, ¿no? Entonces, protege a los que quieren vivir castamente. Padre nutricio del Hijo de Dios, diligente defensor, entonces crió a Jesús en esta vida como cría a nosotros. Diligente defensor de Cristo, jefe de la Sagrada Familia. Hombres, tomen en cuenta que San José era el menos santo y menos sabio de la Sagrada Familia, pero sin embargo era la cabeza. Y María Santísima, ¿verdad?, nunca protestó diciendo, pues oye, santo, gordo. Entonces que yo creo que yo soy la Inmaculada Concepción, creo que yo tengo la razón, porque nunca he pecado en mi vida, yo no fui concebida en pecado, no, nunca dijo, espero que no suene impiedoso, una ofensa a los oídos piedosos, pero digo, ¿cuántas mujeres caen en esa tentación? No, es que yo sé mejor, te voy a decir por qué. Ok, pero ¿de qué manera? ¿No? María Santísima, siendo más santa y sabia que San José, nunca insistió ¿verdad?, obedeció. Sabía que Dios le iba a dar las instrucciones a través de él, ¿no? Okay. Entonces, ni al niño Dios dijo, papá, pues creo que Egipto está para allá. De hecho, yo diseñé al universo. Por mí fue todo creado. Entonces, no, nunca escuchamos de una corrección tampoco inapropiada de su hijo a San José, ¿no? Justísimo, castísimo, fortísimo, obedientísimo, fielísimo, espejo de paciencia, amante de la pobreza, modelo de obreros, ¿no? Que si hubiera ganado mucho, bebía sencillamente, ¿no? Como se ven en la ofrenda de su presentación. Modelo de obreros, gloria de la vida doméstica, custodio de vírgenes,
sostén de las familias, consuelo de los desdichados, esperanza de los enfermos, patrono de los moribundos, protector de la Santa Iglesia. Y menciono modelo de obreros. Mañana también tenemos la fiesta de San José Obrero para contrarrestar el error comunista, socialista del Día del Obrero o del Trabajo, que el comunista realmente no aprecia ni valora y corrompe por fin. ¿Okay? Porque el trabajo es ¿qué? Según la fe cristiana. Entonces dijo el Papa, ¿ustedes creen que valoran el trabajo? Déjenme decirles. Entonces el trabajo es una participación en la imagen y semejanza de Dios creador, ¿no? Del universo. Cuando dice que fue la tarea de Adán antes de la caída, de cultivar la tierra, ¿no? Entonces Dios no quiso terminar la obra de la creación, sino de que el hombre, su imagen y semejanza, la llevara a cabo, así por desarrollar y cultivar la tierra, que no da su fruto sin la labor, la cooperación del hombre, ¿no? Y esa es la inspiración de trabajar, menos que uno vive en la isla, por ejemplo, en el Caribe. Uno me decía que, como estaba en Puerto Rico, él decía, pues todo el día, pues estamos pisando mangos, y hay tantos cocos que puedes pasar todo el día tomando cocos, comiendo mangos y durmiendo en la playa, y pues ¿para qué trabajar? ¿No? Entonces se quita un poco la motivación. Pero entonces el hombre se desarrolla, se perfecciona según esta imagen y semejanza, trabajando. Entonces el socialismo es un gravísimo error que niega esta imagen divina en el hombre. Porque ¿qué dice? Tú vas a trabajar y cultivar la tierra que no te pertenece. Pues Dios dio esta tarea al hombre antes de que existía el Estado. El hombre, como individuo y como familia, es anterior al Estado y tiene derechos ya según su naturaleza de individuo y de familia, que son también anteriores al Estado, que el Estado no puede quitar, sino solo puede servir y fomentar, ayudándole en ese proceso. Entonces, ¿a poco no tengo derecho a lo que es mío, a lo que yo cultivé? Claro, la propiedad privada no se puede negar, ¿verdad? Entonces me di cuenta aquí un día, cuando fui a rescatar mi carro del tránsito, y de repente había más pagos de pagar. Entonces, ¿pagos de qué? Un pago es para poseer tu carro. Pero yo compré mi carro, no era pero el carro es mío. Pero tengo que pagar al gobierno para poseer mi carro, que es mío, ¿no? Entonces eso es socialista. Una cosa es decir, bueno, por las emisiones, para mantener el aire limpio, que vamos a limpiar con tus impuestos o algo así, okay. Pero en sí esa idea es socialista, ¿no? Es en contra de la naturaleza misma. Y tiene como consecuencia nefasta, pésima, de que si no es mío y no me corresponde, lo voy a elaborar, lo voy a desarrollar. Y el hombre actual, nacido en pecado original, ¿así lo va a hacer? No. Entonces, por eso siempre es un fracaso prácticamente el socialismo, porque nadie cuida de las cosas que no le pertenecen, ¿no? Es la responsabilidad de otra persona. Eso hemos visto aquí también, ¿no? Nuestra cultura, pues es esa actitud, porque pues, si todo pertenece al gobierno, pues, entonces ya no es mi trabajo, nada más espero recibir algo gratis, ¿no? ¿Okay? Entonces hace todo lo contrario de lo que quieren supuestamente promover, ¿ok? Entonces sí entienden, ¿ok? Bien, y la solución a esta cuestión socialista que se aprovecha de la envidia de los hombres, ricos contra los pobres. En la cristiandad todo funcionaba supremamente bien, porque el hombre rico sabía que iba a ser juzgado igual como el pobre. Iba a ser juzgado por su caridad hacia el pobre, ¿no? Y si Cristo murió por él, entonces él debe de así servir también a los demás. Lo que falta no es el socialismo, sino el catolicismo a la sociedad,
para que todos sean animados con ese espíritu de caridad, que es la solución social, ¿verdad? Porque los bienes, dice Santo Tomás, son privados, pertenecen a los que los desarrollan, pero son para el bien común. Porque el individuo, según la virtud y según la fe católica, que ilumina y refuerza, digamos, la virtud, dice que el hombre debe de vivir para el bien común, ¿no? Entonces, si quitamos la influencia católica de la gracia, de la caridad, ¿el hombre va a vivir para el bien común? No, ¿verdad? Entonces, por eso es todo un fracaso prácticamente, sea lo que sea el argumento, que también en sí son falsos, ¿no? ¿Ok? Bien. ¿Más preguntas? Bien. ¿Terminemos? ¿Una pregunta? ¿Qué de su báculo? Entonces, según la tradición ahí de Jerusalén, floreció su báculo, símbolo de que era el escogido de Dios para casarse, para ser el esposo casto, virgen de la Virgen Santísima, ¿no? Y su protector. Sí, ajá. Hubo varios hombres, dicen, y justos y respetuosos y respetados, y entonces tenían sus báculos, pero el báculo que floreciere será pues del escogido, ¿no? Entonces un milagro que hizo Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Oremos. Oh Dios, que con inefable providencia te dignas elegir a San José para esposo de tu Santísima Madre, te rogamos nos concedas tenerlo como intercesor en el cielo, ya que lo veneramos como protector aquí en la tierra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Benedictionem Beata Maria Semper Virginis, Sancti Joseph et omnium sanctorum, benedictionem omnipotentis, Patris et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et manet semper. Amén. Ay, muchas gracias. Gracias a Dios y a San José.